Gracias. Yo os voy a llevar en un paseo por la montaña. Mañana es sábado. Imaginaros que esta noche dejáis la ciudad y os vais a pasar unos días en la montaña. Mañana por la mañana os despertáis con estas vistas. Esa sensación de reconectarse con la naturaleza, respirar el aire puro, disfrutar del paisaje. Bueno, hemos pasado unos días maravillosos en la montaña, jugando con los niños, paseando, leyendo, pero porque todo lo bueno siempre se acaba, llega el momento de regresar a la ciudad. Cuando llegamos a la ciudad, siempre nos da esa sensación de shock, de la vuelta a la realidad, de la polución, el estrés del día a día, los pisos impagables. Y a muchos de nosotros se nos queda esa idea romántica de que un día sí me iré a vivir para siempre en el campo, porque ahí es donde me siento bien de verdad. Pero bueno, mientras no hemos tenido todavía el valor de cambiar radicalmente nuestro estilo de vida, regresamos a nuestras casas. Nuestra casa es nuestro pequeño oasis en la ciudad. Aquí es donde uno se siente bien, donde todos nos sentimos protegidos de estas agresiones del exterior y es donde por fin podemos volver a respirar tan profundamente como en esos días tan buenos que hemos pasado en la montaña. ¿O es que no es bien así? Según el Banco Mundial de Datos, el 50% de la población mundial vive en ciudades. De estas personas que vivimos en ciudades, pasamos hasta el 90% del tiempo en interiores, ya sea en casa, en el colegio, en la oficina. Y además, el aire interior llega a niveles de contaminación casi hasta 5 veces superior que en el exterior. ¿Y esto cómo es posible? Bueno, es cierto que fuera hay coches y polución y todo esto, pero también hay una ventilación constante por acción del viento. Entonces, el aire atrapado, el aire contaminado que entra aquí dentro, se queda atrapado dentro. Bueno, ahora que todos sabemos estos datos, a lo mejor no sea mala idea salirnos todos fuera, ir a respirar un poquito de aire, pero bueno, creo que no es muy operativo ahora mover a 300 personas. Entonces, un poco la pregunta que se nos coloca es cómo hemos llegado hasta aquí. Y para ello os voy a contar la historia abreviada de los materiales de construcción y del aire que respiramos en nuestras casas. Pues empecemos por la prehistoria. En la prehistoria no existía el concepto de materiales de construcción. Los cavernícolas lo que hacían era simplemente habitar las cuevas que encontraban. Luego, cuando pasamos a la Edad Antigua, es cuando por primera vez en la historia se habla de construcción. Lo que hacía el hombre de esta época era recoger los materiales que encontraba a su alrededor, como la piedra, la madera, y construía sus casas. Ahora pasamos a la Edad Media y al periodo romano. Aquí es cuando por primera vez se mezclan diferentes materiales naturales para conseguir un material nuevo, como por ejemplo el hormigón, que no es más que una mezcla de arenas, de piedra y de agua, y que nos permite hacer un material nuevo. Entonces, si estos nuevos materiales desprendían algún tipo de sustancias, que es lo que representamos con estas bolitas aquí, este en realidad no era un problema, porque el aire interior y el aire exterior era básicamente lo mismo. Los edificios ventilaban de manera permanente. Ahora hacemos un salto en la historia y llegamos a la Revolución Industrial. Con la Revolución Industrial y la capacidad de producir en serie, se han inventado un sinfín de materiales de construcción nuevos, de nuevas materias primas, muchos de estos materiales nuevos con prestaciones que hasta entonces no existían, como la flexibilidad o la transparencia, por ejemplo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, pues muchos de estos materiales tan fantásticos, con nuevas prestaciones, en realidad desprenden unas sustancias que no se ven y no se sienten, pero que son muy perjudiciales a nuestra salud. Os pongo un ejemplo. ¿Sabéis ese olor a coche nuevo? Eso que uno se siente tan a gusto y tan orgulloso de su coche nuevo que invita a sus amigos a sentarse dentro y a disfrutar de «mira mi máquina nueva». Pues malísimo. En realidad, ese olor son compuestos orgánicos volátiles, que son unas sustancias que se desprenden de los paneles del interior del coche, de los plásticos, y que afectan muchísimo a nuestra salud. Tienen
efectos neurotóxicos son disruptores endocrinos y pueden incluso llegar a ser cancerígenos. Pero, volviendo a lo que pasa en nuestras casas, me olvidé de contaros un momento muy importante de la historia. En los años 70 ocurre el embargo del petróleo. Y junto con el embargo del petróleo, una nueva preocupación, el ahorro energético. Entonces, para evitar posibles pérdidas de energía, es decir, de frío o de calor, a partir de esta época los edificios se diseñan para ser lo más hermético posible. Entonces, ¿qué pasa? El aire contaminado que se genera, que sale de estos materiales y que se genera dentro de nuestras casas, se queda atrapado dentro. Y es por ello que se habla por primera vez en la historia en la problemática de la calidad del aire interior. Y bueno, y a día de hoy, ¿dónde estamos? Hay muchísimos materiales de construcción, la tecnología, el conocimiento no paran de evolucionar. Incluso hemos llegado a un momento en que ya existen materiales que tienen propiedades activas de descontaminar el aire o de matar bacterias, que los representamos con estos puntitos verdes. Pero, sin embargo, la problemática de la calidad del aire interior se mantiene. Entonces, como podéis ver, no todo son malas noticias, y todo esto que os he contado ahora mismo se puede resumir de una manera muy simple. Pues, tras un proceso de 3 años de investigación, entre otras cosas, obviamente, nos hemos dado cuenta de una cosa muy sencilla, que es que todos los materiales de construcción del planeta se pueden agrupar en 3 cajas. Están los materiales inertes, es decir, que no desprenden nada ni absorben nada, como por ejemplo la cerámica o casi todas las piedras. Tenemos la caja número 2, que son los materiales que desprenden cosas, que son estas sustancias que no se ven y no se sienten, pero que afectan al aire que respiramos, como por ejemplo algunas pinturas, pavimentos de PVC, incluso con algunas maderas esto también pasa. Y está la caja número 3, que son los materiales que absorben cosas y las transforman en otras, ¿vale? Los materiales de la caja número 3 se dividen en 2 grupos. Están los héroes y están los villanos. Entonces, los héroes son aquellos materiales que captan estas sustancias del aire o las bacterias que llevamos en nuestras manos y las transforman en algo inerte, en algo inocuo, como son, por ejemplo, materiales fotocatalíticos o el cobre, que es un material naturalmente bactericida, es decir, que mata las bacterias. Y del otro lado están los villanos. Entonces, los villanos son materiales que también captan estas sustancias, pero que las transforman en algo todavía peor. Como, por ejemplo, ¿sabéis esas moquetas antiguas de las casas de nuestras abuelas? Pues imaginaros a un niño jugando en una de estas moquetas. Y este niño estornuda. Los mocos que se le caigan a la moqueta, que al final no son más que bacterias, se quedarán ahí acumulados. Y bueno, y el efecto multiplicador no hace falta explicarlo. Pero el mundo de la construcción actualmente no va por aquí. A día de hoy, los materiales de construcción se eligen con base a 3 factores. Sus prestaciones, es decir, si este material me sirve o no para lo que quiero, el coste y la estética. Lo que nos hemos dado cuenta es que aquí nos falta un factor muy importante, que es el factor salud. Como muchos procesos, o casi todos los procesos de investigación, el nuestro empezó con una pregunta, que era, ¿podemos desde la arquitectura ayudar al proceso de cura de un paciente? Bueno, me encantaría poder decir que la arquitectura cura, pero no es así, quien cura son los médicos. Pero lo que sí podemos hacer desde la arquitectura es, a través de una elección cuidada de materiales de construcción, garantizar una calidad ambiental óptima y con esto facilitar el proceso de cura de un paciente y no perjudicarle, obviamente. Pues el resultado de esta ecuación es mi trabajo y se llama Friendly Materials. Lo que hacemos es, si yo entiendo estas variables que me dan información sobre cómo los materiales se afectan al aire que respiramos, como sus emisiones de compuestos orgánicos volátiles, si son tóxicos en caso de incendio, o su composición química, por ejemplo, si yo entiendo estas variables y las puedo ponderar, pues puedo puntuar materiales de construcción de 0 a 100. Y os pongo un ejemplo que seguramente os resultará familiar a algunos de vosotros. ¿Cuántos de vosotros sois padres o madres? Bueno, la mitad, más o menos. De los que sois padres o madres,
Seguramente muchos de vosotros habéis vivido el momento de decorar la habitación del primer hijo y elegir el color de sus paredes, ¿verdad? Azul si es niño, rosa si es niña. Fijaros que en ningún momento vuestra decisión se basa en si esta pintura puede afectar a la salud de vuestro bebé. El 90% de las veces este tipo de decisión se basa exclusivamente en la estética. Bueno, ahora que los que sois padres quieren marcharse ya y disculparse ante sus hijos, os doy una solución. Imaginaros que tenemos dos tipos de pinturas. La pintura marca A y la pintura marca B. Las dos son iguales, lo único que cambia es el fabricante, ¿vale? Entonces, la pintura A tiene un nivel de salud de 92 puntos y la pintura B tiene un nivel de salud de 52 puntos. Es decir, la A es más saludable que la B. ¿Cuál vais a poner en la habitación de vuestros hijos? Bueno, este tipo de información sobre clasificación de materiales de construcción, no solo de pinturas, pero de todos los materiales que se pueden aplicar en interiores, la podéis consultar de forma libre en friendlymaterials.com. Y ahora mismo, yo creo que muchos de vosotros os estaréis preguntando, pero ¿y esto a mí qué me interesa? Si no soy ni arquitecto, ni tengo ninguna relación con la industria de la construcción. Bueno, que sepáis que, según la EPA, que es la Agencia Ambiental Americana, el grupo poblacional que se ve más afectado por la contaminación en ambientes interiores son los bebés y niños pequeños, las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y la gente mayor. Curiosamente, este es el grupo poblacional que suele pasar más tiempo en interiores. Y además, todos hemos sido este bebé, muchas seremos madres y todos llegaremos a ancianos. Por otra parte, están reconocidos a nivel científico a día de hoy problemas de salud y patologías como la lipotrofia, el síndrome del edificio enfermo o la SQM, que es una patología que tiene que ver con la sensibilidad a agentes químicos presentes en el interior, a intolerancia a redes Wi-Fi o a campos electromagnéticos. Bueno, yo no os hablo solo de salud, hablo también de productividad. Hay un estudio que hizo Harvard en el año 2016 muy interesante que lo que hace es la relación entre un ambiente saludable y la productividad. La mejora en la respuesta cognitiva es del orden del casi 300% cuando uno trabaja en un ambiente saludable. Bueno, y ahora ya para terminar, y que veo a dos hipocondríacos desmayados ahí al final, os doy unas cuantas recomendaciones que creo que os pueden resultar útiles para hacer con que vuestras casas sean ambientes verdaderamente saludables. El primer de todos, económico y fácil de aplicar. Ventilar vuestras casas regularmente, mínimo 15 minutos al día. Otra recomendación, la cerámica siempre es una muy buena opción. Es un material inerte, es decir, no desprende nada ni absorbe nada. Es bastante económico, muy fácil de limpiar y además súper resistente. Si tenéis que elegir una pintura, elegid pinturas con bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles o idealmente con emisiones cero. Este tipo de información se encuentra en los envases de pintura y no significa un aumento de costes, como comprar leche desnatada o semidesnatada, lo mismo. Sin embargo, si queréis ir al Ferrari de las pinturas, podéis elegir una pintura fotocatalítica, que es una pintura que tiene la capacidad de descontaminar el aire cuando tiene contacto con la luz natural. Es un proceso muy parecido a la fotosíntesis. Si tenéis que comprar muebles de madera o estáis pensando cambiar vuestros pavimentos, vuestros suelos por un suelo de madera o un parquet, certificaros que se tratan de maderas con bajas emisiones de formaldehído. Es la forma de garantizar que no estáis contaminando el interior de vuestras casas. Otra recomendación muy importante. Las prestaciones muchas veces son enemigas de la salud. ¿Esto qué quiere decir? El mensaje es: desconfiad siempre de un material que tiene prestaciones que no son las suyas originales, como por ejemplo una madera que no se quema o una piedra que se dobla. Lo que se hace en estos casos es impregnar a los materiales con una sopa química que confieren al material estas nuevas prestaciones, pero que al mismo tiempo están contribuyendo a una contaminación del aire interior. Si no estáis en fase de reformar vuestras casas o vuestras oficinas, ningún problema.
hay otro consejo práctico que creo que es bastante útil. En el año 89, la NASA hizo un estudio en el que identificaba las 5 plantas más idóneas para contaminar el aire interior. Bueno, entre ellas hay buenos ejemplos aquí. Tenemos la espada de San Jorge, la palmera de bambú, bueno, y hay otros. Para acabar, último ejemplo, bombillas ionizadoras del aire. Os lo explico. El aire que respiramos está cargado de iones. Entonces, el aire del campo, ¿os acordáis de esa primera foto que os enseñé de la montaña? Pues el aire de la montaña está cargado de iones negativos, que es lo que nos hace sentir bien cuando respiramos. Por contra, el aire de la ciudad está cargado de iones positivos. Entonces, lo que hacen estas bombillas es transformar los iones positivos en iones negativos. Y no son carísimas. Y bueno, para terminar, me gustaría, al final, todo esto que os he explicado no es más que disponer del conocimiento adecuado para hacer elecciones responsables. Y me gustaría dejaros con este último mensaje, que es, ahora que podéis, elegid salud. Gracias.